tapping at my window. Daros la bienvenida a todo el mundo de nuevo, una nueva entrevista que tenemos en colaboración con la Fundación César Escariolo, pues esta iniciativa para intentar, pues, de esta manera, con este proyecto, dar un poquito de contenido, ¿no? En esta época de confinamiento que a todos nos toca vivir, y en este caso, pues, contenido de carácter técnico, táctico, entrevistando a entrenadores de primer nivel y grandes profesionales de nuestro gremio, de nuestro deporte. La primera que mantuvimos hace una semana con Sergio Escariolo, hace unos días con la psicóloga deportiva de Unicaja, Alba López Pérez, y en este caso, pues, la verdad que aunque se me ha desaparecido la imagen, creo que me está haciendo pruebas. Joan, no sé si me escucha, Joan. Sí, te escucho y perfectamente. Vale, lo que no te veo todavía, pero bueno, ahora me aparece. Está ya todo el mundo preparado, ya estoy intentando aquí arreglar todo para que salga todo lo mejor coordinado posible. Genial. Cuando digas que estemos ya todos, ya empiezo. Bueno, dar la bienvenida a Joan Plaza, al coach Plaza, que para mí es un verdadero placer tenerlo con nosotros, y desde el momento en el que se lo dije, aunque sea fe decirlo, pero es que Joan, como él me dijo, casi que no sabe decir que no, lo cual hace alarde de la enorme generosidad que le caracteriza. Para mí, insisto, un verdadero placer tener a Joan con nosotros hoy y para solventar las muchas preguntas que hemos recibido de todos vosotros de diferente carácter. Y para no andarnos con más dilación, si te parece, Joan, pues primero eso, darte la bienvenida y buenas tardes. ¿Me estás viendo tú a mí ahora ya? Te estoy viendo perfectamente ahora, Joan. Vale, muy bien. Y vamos a dar comienzo. Vamos a ir, si no te importa ya, con las preguntas directamente que hemos dicho recibido a lo largo de estos últimos días de todos los asistentes, muchos de ellos asistentes a nuestro clinic de la Fundación, y también a otros muchos amigos también que están interesados en hacerte llegar sus cuestiones. Y en ese orden vamos a ir dando comienzo, si te parece. Vamos a ver. Si veis que algo falla mal en cuanto a gráficos o así, me lo decís. Vale, Ahora me estáis viendo todos a mí, solamente. En teoría nos tienen que ver a ti y a mí, creo yo, si no me equivoco. Pero porque somos los dos únicos habilitados en micrófono, y la imagen debería de ir alternándose sin problema. Si hay algún... Ahora tú me estás viendo a mí solamente, ¿eh? Correcto, sí. Vale, perfecto. Vale. Muy bien. Pues vamos a dar comienzo, si te parece, Perfecto. Joan. Bien, de todas las preguntas recibidas, vamos a iniciar un poquito el bloque técnico. Aunque también, como te he dicho con anterioridad, en nuestra anterior conexión ha habido un par de preguntas que nos han llegado un poquito fuera de plazo, pero que luego, si me permites, las abordaremos. Pero vamos a dar comienzo. En primer lugar, Marta Martínez nos hace llegar una pregunta a ti directamente. Joan, ¿cómo construye una transición en ataque? ¿Cómo planteas al primer tráiler y al segundo? Vale, primero, pues daros las gracias a ti y a la Fundación por invitarme para estar un rato con vosotros. Creo honestamente que este es un tiempo que, aunque es una putada tener que quedarse en casa tanto tiempo, el otro día hablaba con gente que estaba en Lituania y en Rusia, me decían, pero ¿qué problema hay con estar en casa? Pero claro, a ellos, con el tiempo que hacen, es lógico que no quieran salir a la calle para nada, ¿no? Pero nosotros, que estamos acostumbrados a salir, pues nos es difícil. Pero en cualquier caso, el hecho de que aprovechemos el tiempo para sacar algo en claro y para matizar algunas cosas, pues mucho mejor. Contestando ya a Marta directamente, yo creo que las transiciones van un poco enfocadas dependiendo del tipo de equipo, de los jugadores que tengas, ¿no? En primera instancia, es verdad de que casi ningún entrenador queremos jugar en estático, a menos que tengas mucha fortaleza, pero incluso los grandes equipos hoy mismo en Europa, pues si pueden jugar la mayoría de las situaciones en transición, lo hacen. Y entonces, bueno, pues evidentemente a veces el problema de la transición es que se solapa con el contraataque, en el sentido de que pues cuando insistes mucho en correr el contraataque, la estructura que a ti te queda finalmente para jugar una transición probablemente no es la que hayas entrenado, y entonces es delimitar cuándo juegas contraataque, cuándo juegas transición, cuándo juegas sistema. En los últimos años
la mayoría de entrenadores lo que hemos hecho ha sido, pues bueno, pues evidentemente después de robo de balón, pues intentamos jugar en contraataque como primera instancia. Si realmente no ha habido un robo de balón, ha habido una pérdida de balón o ha habido una situación en la que el balón haya quedado muy cercano a la línea de fondo, pues intentamos jugar más una transición elaborada. Y si ha habido una canasta, estrictamente, donde no hayas podido hacer ni un primer pase, un outlet pass que dicen en velocidad, pues entonces ya juegas un sistema más ordenado, más 5 contra 5, ¿no? Entonces aquí yo he seleccionado, yo creo, no sé si no sé si los demás me están viendo o no. Sí, ahora mismo aparece solo tú en pantalla. Vale. Entonces, yo aquí he seleccionado varias porque, por ejemplo, mi primer criterio siempre, vamos a hacer la primera prueba, a ver si la veis. Mi primer criterio es, ¿estáis viendo ahora el gráfico? Se ve perfecto, Joan. ¿Solo el gráfico? Solo el gráfico. Vale, pues vamos a ver una serie de gráficos, entonces, porque yo he puesto aquí varios y veremos a ver si los sé encontrar. Aquí os he puesto varios un poco de los que yo utilizo. Y este primero, que no sé si lo estáis viendo, es la situación que yo les pido a mis grandes, a mis 4 o 5. De los 4 o 5 lo que les pido es que el que no haya cogido el rebote defensivo, que corra como un alero y que la única condición clara que vamos a tener es que siempre corra por delante del balón y vaya al centro de la zona, es decir, vaya directamente al corazón de la zona contraria para intentar recibir un pase bombeado, un Tariq pass, que decimos nosotros, o un pase triangulado sobre un tercer jugador para meter el balón dentro. ¿Lo habéis visto un poco? Sí. ¿Sí? Perfecto, pero eso siempre el primero, ¿no, Joan? El primero de los trailers. Da igual que sea el 5 que el 4, incluso muchas veces lo que yo mando es ahí a uno de los aleros grandes que también pueda ir dentro de la zona, siempre respetando el espacio, pero esta es la primera situación que buscaríamos. Entonces, a ver si lo estoy haciendo bien, ¿eh? Sí, entonces, no, de momento perfecto. Vale, entonces la primera cuestión es meter al tío grande dentro de la zona, al tío que no ha cogido el rebote, que corra y vaya para adentro. La siguiente situación que yo le pido, si realmente no hemos podido meter el balón dentro, es esta que vais a ver, espero. A ver si la veis. No, es esta, es la siguiente, es esta de aquí. Vale, no sé si os describo porque como tengo un montón de pantallas abiertas, no sé si lo estoy haciendo bien. O sea, una vez el jugador que queríamos que recibiera en la zona no ha podido recibir un pase bombeado y hemos metido el balón en la esquina intentando buscar otro ángulo de pase interior, lo que hacemos es no pararnos. Entonces, no pararnos quiere decir que el hombre que no ha recibido el balón, pues después de que el balón haya llegado a la esquina, hace un bloqueo ciego para el hombre que no le ha pasado el balón y ahí podemos iniciar varias cosas. Podemos iniciar después del bloqueo ciego, el que haya un bloqueo ciego más el pick and roll que estáis viendo para 2, espero, y incluso que el quinto hombre, el hombre que llega detrás, pueda hacer un stagger, un doble bloqueo sobre el hombre que está haciendo el bloqueo. De tal manera que puedan jugar o un bloqueo simple o un doble bloqueo en la que el resto de jugadores quedaríamos abiertos. Pero estos es un poco los criterios que buscamos, ¿eh? Estamos buscando primero el pase interior a cualquier precio, luego si no, el jugador que no ha recibido el balón pues ya no para y busca alternativas. ¿Qué alternativas más tenemos en esa misma situación? Si nosotros hemos llegado a meter el balón dentro en el poste bajo, esta alternativa que os doy es otra. Irme dándome feedback si lo estáis viendo. Te digo, se ve perfectamente ahora mismo. Vale, sí. Entonces, en esta situación, en esta situación que estáis viendo ahora, hay un bloqueo directo del quinto hombre. Es decir, ha llegado el quinto hombre, no ha habido un pase interior, pues aquí ejecutamos lo que hace la mayoría de gente, que son un bloqueo directo para el hombre que tiene balón. En los últimos años, la gente que está más avezada con el tema, se ha estilado en todo el mundo, porque yo pensaba que era una cuestión local, pero veo que es todo el mundo que la ha llamado así, el Spanish Pick and Roll. El Spanish Pick and Roll viene a ser un bloqueo sobre el hombre que está bloqueando. Y ahí, como veis, el 4, que no ha recibido el balón, lo que hace es hacer un bloqueo ciego sobre 5 para que pueda recibir dentro. Y si 4 se ha ido, sería 2 quien está haciendo un bloqueo ciego después de que 5 haya hecho el bloqueo directo. ¿Entendéis? Creo que aquí, ya no estoy seguro yo, perdona Joan, si es la imagen que corresponde, porque se ve claramente 4 con balón en poste
Vale, pues Es entonces, es la imagen que abajo tiene escrita como poste bajo más mano a vamos a ver. mano. Sí, Ah, vamos a ver. La que yo os quiero enseñar directamente es esta, a ver si lo hago bien. Es que sí, se es me la que solapa. estamos viendo. Sí, sí, no, pues entonces está bien, está correcto, si no me equivoco. Se ve 4 con balón en poste, salir para el mano a mano con 1, que jugaría el bloqueo directo. Exacto, entonces cierro más pantallas y así yo creo que lo podré ver mejor. Yo de mismo. Vale, ahora sí ya estoy viendo la que os quería decir. Perfecto. Si hemos logrado meter el balón dentro, una de las posibilidades que tenemos es, evidentemente, dejarle espacio para que él juegue 1 contra 1, pero también salir con bote al mano a mano sobre el hombre que le ha pasado el balón y que éste, después del mano a mano, pueda ejercer una situación de pick and roll sobre el roll del 4 o sobre el pop del 4. También habría un pase exterior sobre el 2 en la esquina. Pero la cuestión es no pararnos. Entonces, todas estas alternativas que os doy son situaciones que yo sí he jugado, pero evidentemente no puedes utilizarlas todas. O sea, que hay veces que puedes utilizar tú situaciones, dependiendo si tienes hombres grandes o tienes hombres pequeños, pues una cosa o la otra. Otra de las variables, no sé si la estáis viendo ahora la veréis, espero, vaya. En Ahora esta está. última opción, mientras que nos explica esta, disculpa, Joan, en esta última que hemos hablado, el 5 permanecía en el eje, ¿verdad? En la Sí, última sí, anterior, ¿no? Que me comentaba uno de los compañeros que está en la conexión, si el 5 permanecía en el eje, sí, ¿no? En la anterior que sí, sí. hemos visto. Ahí hay varias situaciones que podemos dibujar, evidentemente, y pasa porque nosotros, si realmente tenemos un tío con amenaza en la esquina, lo podemos mantener. Si tenemos un 5 arriba y sabe que va a haber un pop, si el jugador que está haciendo el bloqueo en el mano a mano es una persona que tiene realmente capacidad de abrirse y tirar con buenas opciones, porcentaje, se abrirá, pero lo que es evidente es que hemos de limpiarle la cabecera, hemos de dejarle espacio para que el 4, si se va a abrir la mayoría de las veces, pues el 5 ya no esté allí y esté trabajando ya un bloqueo indirecto, que es lo que os quería enseñar ahora. En esta situación que os enseño ahora, espero que ahora sí se vea, es otra de las variables que he trabajado dependiendo de los equipos. El 5 llega, el 4 está dentro y lo que hacemos es que el 5, después de haber metido el balón de 1 a 4, va a hacer un bloqueo indirecto para 1, Sí. lo que nosotros le llamamos elbow, o va a hacer un bloqueo indirecto hacia 3, para un rizo de 3 para adentro. Entonces, bueno, estas son situaciones que a buen seguro todos los que estáis aquí habréis utilizado un momento u otro, pero que las ejecutas o las escoges un poco en base a la tipología de equipo que tengas. Entonces, bueno, pues hay veces que yo he jugado situaciones para bloqueos indirectos, otras para bloqueos directos directamente del pivot, otras pues para un doble bloqueo. Ahora si os puedo enseñar esta porque también es muy común. Esta es una situación, creo que lo estáis viendo, de stagger, de doble bloqueo al lado contrario de donde se está produciendo la acción, desde el lado fuerte. O sea, 4 no ha recibido balón, 5 ha llegado en cabecera y 5 y 4 lo que hacen es un bloqueo indirecto para el alero del lado contrario, para que éste pueda subir y tirar, pueda subir y penetrar, pueda subir y volver a recibir un bloqueo de 5. En este caso podría ser de 4, pero con el riesgo de que entonces les cambiaran fácilmente. Entonces, muchas de estas situaciones, como os digo, son situaciones que se pueden hacer y que hemos de coger. Os enseño esta, por ejemplo, que la he utilizado a veces, yo creo que con Unicaja alguna vez, con Shermadini, con el Real Madrid, alguna vez me ha pasado, con los hermanos Labrinovic también las llegamos a trabajar alguna vez, y para esto tengo que entrar y salir. Esperar. Entro y salgo aquí otra vez. Aquí es donde realmente detectamos cómo los grandes entrenadores tenemos siempre asistentes que nos ayudan en las cuestiones tecnológicas. Bueno, esto es una obviedad y es una de las cuestiones que evidentemente todos sufrimos porque en la época en la que, en el caso de Sergio y yo creo que somos de una edad parecida,
pues la tecnología era de otro tipo, íbamos con un VHS macarrónico y con hojas terribles, y ahora pues todo esto ha avanzado mucho. No solo eso, sino que las mismas reuniones, recuerdo la primera que yo hice desde Salguires hace 8 años por online, evidentemente no permitía ningún tipo de infografía, y ahora sin embargo pues ahora es más asequible. Pero como llevamos muchos años donde terceras personas no lo han hecho, pues lo sufrimos nuestras carnes cuando hablamos en estos términos. Bueno, como aquí os explicaba un poco lo que quizá no habéis visto antes, ¿no? Lo más frecuente, estáis viendo un bloqueo directo de 5-1, si no me equivoco, ¿lo estáis viendo ahora? ¿Sí? Perfecto, vale, sí. pues puede ser un bloqueo simple donde todos los demás estemos ya abiertos, o puede darse la situación que os describí antes y que entiendo que no supierais de qué os estaba hablando porque no estabais viendo el gráfico. Y es el Spanish Pick and Roll. El Spanish Pick and Roll le ha dicho a esta metodología donde se bloquea al hombre que está bloqueando, sobre todo al pivot. A veces se hace en un sistema estricto, a veces se hace en transición, y lo que estáis viendo es sencillamente un bloqueo de 5-1, donde uno ya puede ir para barraca, para adentro, pero si 5 realmente tiene problemas de velocidad para ir hacia adentro, lo ayudamos con un bloqueo ciego de 4, o si 4 se ha ido con un bloqueo ciego de 2. De tal manera de que podamos generar también un pase bombeado sobre 5, lo que sería una alley-oop para 5, a la vez de que si han cambiado pudiéramos penalizar el pase anterior. Entonces, lo que le vengo a decir a Marta es que hay muchas cosas que se pueden hacer, pero que es difícil realmente determinar una. Y según la temporada, pues tú estás escogiendo uno u otro perfil dependiendo de los jugadores que tú vayas a tener. Genial. Vamos, creo que es muy complicado hacer una respuesta más completa, ¿no? Porque has tocado prácticamente muchas opciones para el primer y el segundo tráiler, ¿no? En función, como bien dices también, de lo principal de las características de los jugadores que cada uno tiene. Fantástico, Joan. Pasamos a la siguiente pregunta. Luis Molina Estudillo, compañero entrenador de Jaén, nos hace llegar lo siguiente. ¿Cuál es la principal diferencia en la planificación de equipos como Zenit, que debido a los largos viajes, imagino que modificará todas las cargas y tiempo de trabajo en determinadas áreas comparado con otros equipos como por ejemplo puede ser Unicaja? Bueno, una de las cosas que realmente ha supuesto en los últimos años, yo he podido vivir distintas Euroligas, de tal manera que yo llevo 8 Euroligas y las 6 primeras eran ligas regulares, donde realmente tenías un partido a mitad de semana, no tanto miércoles como jueves, pero eran solo un partido a la semana, y la planificación que tú podías tener era muy parecida a cualquier equipo ahora mismo de Eurocup o de FIBA Champions, donde puedes organizarte la primera parte de la semana haciendo una serie de cargas, planificando un poco ya el partido del equipo contra el que te vas a enfrentar, y la segunda parte del fin de semana, o sea, lo que sería para Euroliga y lo que sería para CB. Pero yo os quería enseñar cómo hemos sufrido en estos últimos años en Euroliga, de tal manera que de esa liga regular donde había 24 equipos, hemos pasado, donde había distintas fases, pero que jugabas cerca de unos 60 partidos, hemos pasado a jugar, oía el otro día un compañero que hablaba de que si se llegaba a la final de la Copa del Rey, a la final de todas las eliminatorias, tú puedes llegar a jugar cerca de 90 partidos. 90 partidos en casi 300 días son muy pocos días, sobre todo para entrenar. Entonces os quería enseñar la planificación que me dio mi preparador físico este año en Zenit. Era el preparador físico de la selección argentina, de Venezuela, de varios equipos. Él vive en Málaga y me lo llevé a Zenit a trabajar conmigo, un gran profesional, Germán Andrín, y os enseño, por ejemplo, los pocos entrenos que teníamos para el mes de, no sé si lo estáis viendo ya, Sí, el mes de octubre. ¿Estáis viendo la planilla de entrenos? Vale, pues aquí os pido un esfuerzo para que miréis el tipo de entreno. O sea, a la izquierda veréis que en todo el mes solo teníamos 2 entrenos, 2 entrenamientos en todo el mes de octubre. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que sí que habían 9 entrenos, fijaros en la izquierda, no sé si el puntero mío lo estáis viendo o no, y se ve perfectamente. pero vale, pues veréis aquí a la izquierda que tenemos 2 entrenos normales. 2 entrenos normales nos referimos a 2 entrenos que no sean pre ni post partido, pre o post partido.
teníamos 9 entrenos pre-partido, 10 entrenos de partidos en la misma mañana de partido y 10 post-partido, más 9 viajes en el mes de octubre. Si os fijáis, aquí teníamos partido contra Girona, partido contra Berlín, partido contra CSKA, partido contra Barcelona, partido contra Nizhny Novgorod, y a todo esto, evidentemente, teniendo en cuenta que los equipos, por suerte, y yo he tenido la suerte de disfrutar alguna vez, pero no ha sido este año, pues hay equipos que pueden hacer todo esto en charter, que eso no quita dificultad, pero sí la añade a los equipos que no lo juegan. O sea, si tú juegas en Polonia, contra Zielona Góra, contra uno de mis ayudantes, Jan Tabak, acabas de jugar pues este 1 de octubre por la noche, y tú, si no tienes vuelo, has de esperarte hasta el día siguiente, llegas a San Petersburgo al día siguiente. No, aquí lo que hicimos es que como jugamos en Berlín, nos fuimos directamente a Berlín, pero ya no pasamos por casa. Pero fijaros que aquí teníamos 3 partidos seguidos fuera. Zielona Góra, teníamos Alba Berlín y teníamos CSKA fuera de casa. Entonces, si estás jugando esta serie de partidos fuera de casa, evidentemente has de viajar al día siguiente, has de confiar que te puedan dar una pista, en este caso era Alba Berlín, que nos diera pista para hacer algo de recuperación, hacer un entreno pre-partido, con lo cual también vosotros sabéis, y es muy fácil ponerse en nuestra piel, que el entreno pre-partido ya no es un entreno normal, ya no es un entreno, ya no digo el doble entreno, sino tan siquiera un entreno de 1 hora 35 minutos, sino es 1 hora y 15. La gente que me conoce sabe que en las épocas en las que yo he tenido margen para entrenar, nosotros hacíamos muchas dobles sesiones hasta Navidad aproximadamente, luego ya bajábamos, pero es que ahora, primero, la Euroliga ya impide hacer dobles sesiones por ley, pero es que además que tú no puedes hacerlo. Es decir, no puedes hacerlo porque la carga de trabajo es muy alta. Pero como estáis viendo aquí, entrenos como tales, solo había 2 en el mes de octubre. Y os he de decir que en todo el año contabilizamos y solo teníamos 36 entrenos en 9 meses de trabajo. 9 meses de trabajo. Entonces, eso te lleva a varias conclusiones y por eso contesto un poco a Luis. No tienes tiempo para entrenar. Si no tienes tiempo de entrenar, ¿cómo mejoras el equipo? Pues la mejor manera, evidentemente, es fichar a jugadores ya muy buenos y jugadores muy buenos también física y técnicamente para no tener que sobrecargarlos, porque realmente el ritmo de trabajo es muy alto. Entonces, pues nosotros encontramos aquí una horquilla el día 15 y 16 de octubre para poder entrenar, que son los que están en amarillo, pero el resto son entrenamientos en los que después de un partido tú haces la recuperación, el entreno postpartido nuevamente es un entreno ya donde domina más el preparador físico que no tú, y de apenas 45 minutos. El entreno prepartido ya es un entreno donde tú ya vas a hacer un entreno muy walkthrough, muy despacio, muy lento, insistiendo en cosas que debamos tener presente para el equipo rival, pero ya tampoco es un entreno normal. Esto que veis es solo un ejemplo del mes de octubre, pero si vierais la planilla de todo el año, pues veríais solo esos 36 entrenos, con lo cual no hay mucho margen para mejora. Al hilo, perdona, Joan, de lo que estás hablando, que la verdad me parece sorprendente, cuanto menos. José Ramos, uno de los compañeros que también está invitado, le llama la atención a mí también mucho lo que has dicho, que está prohibido la doble sesión de entrenamiento, por ley. Pues sí. El sindicato de jugadores, aquí este año la Euroliga fomentó, porque fue la Euroliga, no fueron ni los mismos jugadores, fomentaron que se crearan distintos sindicatos, el sindicato de jugadores, el sindicato de entrenadores. Y en el sindicato de jugadores, pues al uso de lo que sucede un poco en la NBA, pues ahí se prohibió directamente que pudieran haber dobles sesiones. ¿Yo las he hecho? Sí. Este año yo he podido hacer alguna, pero las he hecho en periodos donde el partido fuera ya muy lejano, tanto el que has jugado como el que vas a jugar, y has podido arrancarles media sesión más, una tarde, pero en general está prohibido. No hay opción. Entonces, ya por ejemplo recuerdo mi último año en Málaga, que ya sin que hubiera esta ley, nosotros planificábamos en Málaga dedicarle toda mañana. O sea, lo que queríamos utópicamente, no lo logramos porque eso también requiere un desembolso importante, pero lo que queríamos era que los jugadores llegaran, desayunaran ya allí en el pabellón, ya empezáramos con el trabajo específico con algunos a nivel técnico, incluso táctico, que lo veréis después, que individual, de técnica individual, que yo no he dejado de hacerla nunca, para hacer luego un entreno ya colectivamente. En el postentreno había mucha gente que seguía haciendo algún tipo de trabajo físico,
técnico también, a efectos de tiro, pero luego ya todos almorzábamos todos y nos íbamos para casa, o lo que hacíamos era también utilizar ese tiempo para hacer algún tipo de vídeos individuales con los jugadores, pero de centralizar toda la atención en una mañana, no hacer dobles sesiones con el desgaste que ello conlleva. Y eso, pues finalmente desembocó en que el sindicato de jugadores impuso que solo podía haber un entreno, pero ese entreno no te especifican si puede ser largo, corto o cómo, pero es solo un entrenamiento. Cuanto menos llamativo. Ahora, otro compañero me hacía una matización, si querés, aunque sea rápidamente por matizar, si ese puede ser ese motivo de esa carencia o falta de entrenamiento, una de las razones por las que algunos jugadores prefieren irse a China antes que jugar la Euroliga. No, la mayoría de jugadores que se van a China se van precisamente porque quieren entrenar menos, quieren cobrar más y entrenar un poco menos, ¿no? Porque en China primero lo que hay de saber es que, muchos de vosotros lo podréis saber, que la gente que se va a China está alojada en un hotel, o sea, no viven en sus propias casas, ¿eh? Vive todo el equipo en un hotel. Y eso es muy bonito decirlo, pero ya estáis viendo lo que supone estar confinado ahora mismo, como para entenderlo. Y luego allí apenas entrenan. Lo que hacen es una temporada muy similar a la NBA, con la cual pues hay de 3 a 4 partidos semanales y hay muy, muy poco tiempo para entrenar. Y creo que algún jugador lo ha manifestado públicamente, es decir, me voy porque en Europa aún son tan cabezones que quieren entrenar, ¿no? Recuerdo el base de CSKA de Moscú, que ahora fichó por Maccabi estas últimas semanas, que él se fue básicamente, entre otras cosas, porque él quería entrenar menos de lo que estábamos entrenando. Pero así son las cosas y a eso nos hemos de ajustar. Bueno, vamos a continuar porque la verdad que me está pareciendo súper completo y más que didáctico contigo la charla, pero nos hemos metido ya en 35 minutos de esta primera fase y quiero abordar por lo menos una preguntita más en estos 5 minutos finales antes de que hagamos el primer corte. Otro compañero, José Galocha, nos pregunta lo siguiente. Joan, tengo curiosidad por saber cómo organiza la táctica defensiva en un partido. Defensa individual, presión tras canasta, zona para evitar jugadas de estrategia en banda y fondo, cambio a defensas zonales. ¿Lo haces dependiendo del resultado o parciales o hay alguna estrategia preconcebida de la cual el equipo evidentemente es conocedor? Bueno, lo primero que ha de saber José, es que hay entrenadores de todo tipo y aquí somos muchos los que estamos, pero seguro que cada uno de nosotros tenemos una serie de prioridades y en mi caso en concreto, a pesar de que yo creo que en general mis equipos han sido equipos bastante sólidos atrás defensivamente, todo lo giro a partir del 1 contra 1. O sea, es evidente que os contaré que yo tenía un jugador en el Real Madrid, croata, o sea, si ya lo adivinaréis vosotros, que era un buen jugador, sobre todo ofensivamente, pero defensivamente era bastante flojo. Y entonces uno de los problemas que él tenía es que confiaba tanto en la dinámica que teníamos colectivamente para salvarle el culo defensivamente, que él no partía de una buena defensa 1 contra 1. O sea, él partía de una situación táctica donde mis compañeros, a través de una serie de rotaciones muy preestablecidas, siempre, si yo tengo un problema, me ayudarán. Y es una de las cosas que yo aprendí ya en el Real Madrid. Bueno, pues que es evidente que mis equipos son equipos más o menos sólidos atrás, pero que no puedes anticipar la táctica defensiva al esfuerzo y al compromiso del jugador a defender 1 contra 1 el balón. Entonces, a partir de ahí, desde entonces, siempre he crecido desde la responsabilidad individual, que es algo que me oiréis decir hoy en esta reunión varias veces, porque lo que quiero es que cada uno pueda garantizar que puede defender 1,5 metros por cada lado. Yo cuando hablo con mis jugadores o jugadoras, que también las he tenido, yo lo que le exigía es defenderme 1,5 metros. Entonces, si vosotros no sois capaces de parar 1,5 metros a la izquierda o a la derecha, siempre saltará un tercer compañero, alguien que bien colocado, que es algo que sí que procuramos que hagan mis equipos, siempre o te dará una rotación, o te dará una finta, o te ayudará a minorar esa penetración. Pero no partas de la base contraria de que yo puedo ser un tío muy, muy débil, 1 contra 1, porque entonces ya estamos desencadenando a este nivel de Euroliga, de ACB, de cualquier equipo, de cualquier competición más o menos seria, el que tengan que hacer ayudas largas y me penalicen en otro lugar del campo. Entonces, la defensa 1 contra 1 es clave. A partir de ahí es evidente que la enriquecemos con la defensa de equipo y es el proceso que empezamos en pretemporada. Hay un ejercicio que se llama Shell Drill,
y que yo os puedo poner, si no ahora, lo podemos poner otro día, donde realmente es muy curioso ver que no lo hacen solamente, yo lo hacía mucho en formación, pero cuando vas a Boston, como estuve el año pasado, o vas a San Antonio y ves que lo hacen, pues te sacas un peso encima, porque yo sigo haciéndolo con todos mis equipos, pues en Zalgiris, en Madrid, en Sevilla, en Málaga o en Rusia, y a ellos les parece muy infantil, pero un ejercicio donde te posiciona muy bien siempre defensivamente a toda la defensa que está más alejada del balón. Entonces, pues desde el 1 contra 1 pasamos a defender ya en rotaciones, en fintas, muchas veces de los jugadores que estén en primeras y segundas líneas de pase, y es evidente que luego lo enriqueces con algunas defensas a todo campo que alteren un poco el ritmo de partido cuando a ti te interese. Hay alguna defensa zonal que podamos también utilizar, y que muchas veces entreno y acaba el año y no la hemos utilizado. Entonces, ese es el criterio que yo sigo a la hora de implementar mi defensa. Perfecto, Joan. Al hilo de lo que dice el drill, ejercicio más que recomendable. Yo soy uno de los que lo emplea mucho precisamente de ello. Gracias, Joan. Vamos a cortar esta conexión, si me permitís todo, y retomamos esta más que interesantísima charla con el gran maestro Joan Plaza, ¿de acuerdo? Nos vemos en un minuto. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a continuar. Me vaya a disculpar, pero me está pareciendo la entrevista más que didáctica. No sé cuántas conexiones tendremos que hacer, pero si Joan me lo permite, las que nos hagan falta para aclarar, porque creo que estamos aprendiendo todos muchísimo. Sin más dilación, continuamos con la siguiente pregunta. Otro buen compañero y amigo, Alejandro Fenol, nos preguntaba una cuestión. Él ha estado este año al frente de Novascul, un equipo de Liga EVA aquí en Málaga, y me decía lo siguiente: ¿la técnica y la táctica van de la mano? Hace la pregunta ya que ha percibido este año en algunos jugadores que tácticamente son buenos, tienen buen nivel, y después de dar un pase al interior al grande o después de un pick and roll no saben qué hacer, ¿no? Bueno, tiene razón Alejandro, o sea, en el sentido de que yo le digo muchas veces a mis jugadores que, pues que saben la R, la S, la T, pero no saben el ABC. Y no lo saben. Y nosotros somos bastante culpables de todo esto, en el sentido de que, a pesar de que en España probablemente somos uno de los últimos refugios donde se esté trabajando con bastante buen criterio, lo que percibo a nivel general es un menor interés por el detalle. Entonces hay jugadores que, como decía Alejandro, pues tienen un gran conocimiento del juego, pero no entienden la diferencia entre dar un pase de pecho o un pase picado y el por qué. O por qué el ángulo de los pies poniendo el bloqueo ha de ser de una forma o ha de ser de otra. Y entonces es evidente que, bueno, pues que todos tenemos premura. Yo he dicho muchas veces que en una conferencia que hice muy buena hace unos meses, analizábamos quién tenía más presión, si un entrenador de Euroliga o un entrenador de minis, en el sentido de que hay muchos entrenadores en categorías inferiores, bueno, pues que al margen de que ellos lícitamente, aunque a veces aceleradamente, quieran crecer rápido y crean que para crecer rápido han de ganar partidos a todo precio, también tienen la presión de unos padres que lo que quieren es que el niño juegue, tiene una presión del director técnico probablemente para que realmente el equipo evolucione, y se ha ido perdiendo el valor por el detalle, por la técnica, y esto es algo que todos hemos de reconocer que somos culpables. Yo por mi parte os aseguro que una de las cosas de las que yo estoy más orgulloso es de seguir haciendo mejorar a los jugadores que pasan por mis manos. O sea, yo en mi ADN, o bien porque nací muy cerca de Badalona, viví en Badalona básicamente toda mi vida de pequeño, pero me formé más en San Adrián del Besós. En Badalona lo que hay un instinto, ha habido siempre un instinto por la mejora al detalle, por la repetición, y entonces pues no es gratuito que de aquí hayan salido grandes jugadores con una técnica individual excelente. Entonces, bueno, como mi ADN, eso lo llevo implícito, pues en todos los lugares donde he estado, pues he seguido desarrollándolo, y entonces pues ha habido muchos jugadores que evidentemente con esa mejora han tenido que dejar quizá el equipo, pues porque han tenido ofertas mejores,
pero yo estoy muy orgulloso de que hay una serie de jugadores pues, que hayan ido a equipos mejores, no solo del continente, sino de la misma NBA. Pero es cierto lo que dice Alejandro de que nos vienen jugadores con gran habilidad a la lectura e incluso una buena mecánica de tiro, pero sin embargo pues son muy malos pasadores, o si la posición del rebote no saben cómo cogerla. Entonces, bueno, en mi espacio yo os aseguro que una de las cosas que hago incluso en profesionales es encontrar ese tiempo casi a diario con los jugadores para que sigan mejorando algunas de las 2 o 3 cosas que en el grupo de entrenadores hayamos decidido que debían mejorar. Ok, continuando con las preguntas. Mariano García Pérez nos hace llegar lo siguiente. Es relativo a zona press. Creo que se está dejando un poco de lado en élite, porque en formación es muy habitual ver de todo tipo, este recurso defensivo, ¿no?, de zona press, que a lo mejor desde la 3-1-1 del Madrid con Slaughter en punta o las de Aito en Badalona, que han sido míticas y eficaces, también es verdad que disponías de jugadores para realizarlas. Pero es tu impresión que se está viendo menos. ¿Por qué podría ser? Y le gustaría saber cuál de los diversos tipos de zonas pre ha usado más y el por qué, ¿no? Voy a insonorizar, perdonar. Vale. Bien, aquí un poco también al hilo de lo que comentábamos antes. No sé si ahora ellos me están viendo. ¿Me estáis viendo todos? Sí. Vale. Bien. Pues tiene también razón Mariano de que ahora estamos todos muy preocupados por optimizar el tiempo. Y eso quiere decir que a menos que puedas llevar muchos años con el mismo equipo, que es un poco lo que debería ser un equipo consecuente, que mantuviera siempre una columna vertebral de 7, 8 jugadores de una temporada a la otra, ya no digo 12, que sería lo ideal, pero que tenga un gran número de jugadores de una temporada a otra, estás cada año reciclando y teniendo que volver a enseñar una serie de pautas básicas. Entonces, eso hace que en esa lista de prioridades pues tengas que escoger qué es lo que quieres hacer. Yo tenía un ayudante este año que me decía, joder, es que yo con el entrenador anterior que había trabajado, pues dedicamos mucho tiempo a los fondos y bandas. Y es evidente que se le puede dedicar y un equipo rico ha de trabajarlo. Pero aquí tienes el yin y el yang, aquí has de escoger. Es decir, si inviertes mucho tiempo preparando bandas, no vas a dedicar mucho tiempo quizá o a trabajar el rebote o a la mecánica de pases o el spacing, bla, 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 bla. Entonces, en cuanto a las defensas de todo el campo, yo creo que todos tenemos alguna. Yo os enseñaré ahora algunas, si soy capaz de hacerlo, visualizarlo aquí. Pero es verdad que has de seleccionar bien. Entonces, has de invertir tiempo. Si, como os digo, de media un equipo está entrenando 50 minutos de equipo, ya no digo trabajo individual, de equipo, en todo el año, habrá días que te irás a la hora 20, pero muchos días que habrás de entrenar incluso algo menos, pues seleccionar exactamente lo que has de hacer es una labor de chinos. Y es una de las cosas que en el baloncesto europeo estamos intentando adaptarnos. La NBA están mucho más avanzados en ese sentido y los jugadores están mucho más acostumbrados, pero no tanto aquí. Entonces, ¿qué defensas a todo campo yo he hecho? Pues a ver si soy capaz de enseñároslas. Aquí tenemos una, no sé si la veis. Sí, ¿La veis bien? a todo campo, perfectamente, sí. Campo. Bueno, esta es una defensa 1-2-1-1, donde realmente la puedes utilizar de distintos modos, con una mayor o menos agresividad, saltando al 2 contra 1, solo fintándote y quedándote, donde vas a buscar muchas veces más demorar el ataque que no ir al robo de balón, pero esta es una de ellas, ¿no? La 1-2-1-1. Otra de las que también he utilizado, y también la veréis aquí, es la 2-2-1, el embudo que decimos. Desde hace muchos años, cuando yo era pequeña, la bautizamos como un embudo. Entonces, esta defensa que puede empezar con los dos pequeños, a veces se puede poner un grande, pero los dos pequeños, 1 y 2, encarados a balón, algunas veces en Málaga, cuando ya llevas varias temporadas, no puedes hacerlo quizá la primera temporada, pero sí cuando ya llevas 3 o 4 temporadas con el mismo grupo, puedes hacer que la defiendan hasta espaldas a balón, que no estén viendo el balón de tal manera que 1 y 2 estén defendiendo algo más arriba y obligues a 4 a hacer un pase por encima de las cabezas de 1 y 2 y poder hacer un trap más fácil en una línea lateral. Pero luego, por ejemplo, y os enseño una de las últimas cosas que hacíamos también en Málaga. Hablo de Málaga ya no solo porque le tengan mucho cariño, y más hoy, porque me parece que hay un aniversario especial hoy,
sino porque es donde he estado 5 años. Y entonces allí una de las cosas que a medida que iba pasando el tiempo nos planteábamos con el grupo de entrenadores cómo hacer distintos tipos de presiones donde pues el 4 pudiera hacer un trap en el medio campo, aún haciendo defensa individual. O sea, hacíamos defensa individual todo el campo, pero teníamos una serie de señales que nos permitían hacer traps en el medio campo al tiro de balón. Entonces, son muchas de las que he utilizado, pero como os he dicho un poquito antes, pues lo has de hacer un poco en consonancia con el perfil de equipo que tengas y el nivel de agresividad que tú quieras que tengan tus equipos defensivamente. Disculpa, Joan, esa 2-2-1 que ha hecho mención antes de variar cuando llevas varias temporadas, me suena también a Juventud hacerla con un cara a cara, ¿no? En la recepción, ¿no? Incluso, pero no recuerdo si era 2-2-1 o el defensor del sacador se situaba por detrás de esa línea de posibles receptores para intentar hacer el trap. Me suena de hace años, no sé si con Aito, si estabas tú ahí también, ya, en la época ya me pierdo un poco. Hay muchas, dependiendo. Con Ricky, por ejemplo, podías permitirte muchas cosas porque es una persona que tenía unas facultades defensivas espectaculares, luego ha mejorado toda su variedad, pero una persona que te daba recursos. Entonces, junto a Ito, pues se logró hacer, él en la época en que estuvo entrenando con Ricky, una serie de variantes defensivas que si tienes a las personas adecuadas te dan mucho rendimiento, sobre todo ya no tanto por el robo de balón como por la demora o la complicación que tienen los atacantes en superar esa línea de medio campo. Pues continuamos la siguiente pregunta. Álvaro de la Morena nos pregunta lo siguiente: ¿cómo es el timing en un día de equipo de Euroleague o Eurocup, tanto en lo deportivo, gimnasio, pista, entreno, sesiones de tiro, a lo personal, ¿no? Conciliación con casa, viajes, con la vida, digamos, particular de cada uno? Bueno, un poco el ritmo ya os lo he transmitido un poquito antes, en el sentido de que las sesiones ahora las sintetizamos todas en una, intentamos nunca ir a dobles sesiones. Entonces la dificultad, y para eso podríamos dedicarle casi un clinic entero, es cómo distribuyes un poco las cargas durante toda la semana o un mesociclo, pero lo que es una semana, lo que es un día normal, nosotros, por ejemplo, los jugadores, ellos han de estar casi siempre 1 hora antes del inicio del entrenamiento. Si han estado citados por alguno de los ayudantes para visualizar una parte de vídeo individual, pues aún más, pero si no, esa parte inicial como la posterior, les damos bastante libertad para poder trabajar pues toda la cuestión técnica o la cuestión incluso física. O sea, el preparador físico hace un trabajo evidentemente con todo el grupo, a veces de fuerza, a veces de cargas, a veces de muchos tipos, pero el trabajo cada vez se está especializando más. Los preparadores físicos, que son los que realmente ahora han cogido más poder con cierta lógica, pues porque las cargas y lo que te interesa es que el jugador llegue lo mejor posible al partido, pues ellos hacen distintos tipos de trabajo, pero lo que yo les pido siempre a los preparadores físicos es que hagan un trabajo casi individualizado. Es decir, no es lo mismo trabajar con un jugador, un 7 pies, que con un tío que haga 1,80 m. No es lo mismo trabajar con un tío de 35 años que con otro de 18. Entonces, eso que se hacía antiguamente, que todos los que estamos aquí probablemente hemos sufrido de tener un preparador físico para todos, pues en deporte profesional hay que irlo centrando más. Entonces, esa primera parte, pues hay distintos trabajos. Algunos trabajan vídeo, otros están trabajando en el gimnasio, otros están trabajando ya trabajo de técnica individual en pista. Nos juntamos todos en pista. Siempre hay una condición que los que han de trabajar en pista han de estar 15 minutos antes ya todos vendados en pista, aunque solo sea para hablar entre ellos, que es otra de las cosas que para mí es importante. Y luego en el post-entrenamiento, y sabiendo de que no va a haber una doble sesión, pues también hay otra carga de otra hora donde los que han hecho vídeo están haciendo un tema de trabajo físico o están haciendo trabajo de técnica individual, y es un poco cómo lo ordenamos. La conciliación familiar, complicada, muy complicada, porque realmente, primero, pues tienes, yo creo que el 80%, 70% largo de jugadores que son extranjeros. Muchos de ellos, evidentemente, requieren su tiempo para adaptarse, pero viven fuera de su país. Entonces, están más tiempo entrenando o viajando que no en casa. Las familias sufren un montón. La persona que sea realmente muy vinculada a la mujer, a los niños, pues es verdad de que ha de asumir un coste importante.
pero no hay más vueltas. Yo soy de los que quiero que pasen el mayor tiempo posible. Ayer hablábamos con un entrenador también de Euroliga, que teóricamente la NBA, y eso Sergio lo sabe mejor que nosotros, pues ha llegado como a un pacto de que después de los partidos, antiguamente lo que hacían era todos volver en charter esa misma noche a Memphis, a Los Ángeles, a Toronto, a Nueva York, pero ahora los médicos, los expertos, han aconsejado que aunque tengas charter, procures pasar la noche en el lugar donde has jugado y viajes en tu propio charter, que esa es la gran ventaja al día siguiente, para no romper un poco las rutinas físicas que tengan los jugadores. Entonces, bueno, pues es así un poco como lo montamos, pero que también va un poco sujeto a la economía del club, en el sentido de que si no tienes charter, como nosotros no hemos tenido, apenas 3 en todo el año, pues has de quedarte al día siguiente, mientras que un equipo que tenga charter a las 4 horas, aunque juegue en Maccabi, estará en Madrid, ¿no? Y eso es otro tipo de ventaja que se tiene. Continuamos con la siguiente pregunta. En este caso, Juan Fuentes dice lo siguiente. Siempre de tu equipo, Joan, me ha llamado la atención en la comunicación, tanto verbal como física, la sensación de existir una amplia comunicación previa con los jugadores. Es decir, muchas veces escuchamos en los tiempos muertos comunicación entre cuerpo técnico y jugadores muy solapada en cuanto a información. Mientras en tu equipo la sensación de captación del mensaje por parte de los jugadores es muy palpable tras el tiempo muerto. Luego acertar o no en las decisiones forma parte del propio juego. ¿Podrías indicarnos cuáles son los principios o estrategias de comunicación que habitualmente utilizas con los jugadores en el día a día de trabajo, ya sean grupales, de forma individual, valoración de perfiles, en la cancha, despacho, cafetería? Bueno, aquí, hace pocos días hice una charla de cómo suelo participar o incitar a mis directores técnicos, secretarios técnicos en el reclutamiento. Para mí todo nace en cuanto reclutas a un jugador. Cuando reclutan a un jugador, para mí es básico que el jugador antes de firmar hable contigo, con la persona que lo va a sufrir durante 300 días y muchos viajes y partidos y derrotas y victorias y demás, para que tú realmente le digas lo que esperas de él sin ambajes. Y realmente yo he hecho auténticas diabluras para hablar con jugadores cara a cara antes de que ellos firmaran, por tal de que no se sintieran engañados. Entonces, esa primera reunión para mí es básica, esa reunión que haces antes de que el jugador firme. Si no eres un vendehumos, yo creo que eso me ha llevado a tener muy poquitos problemas con jugadores. Algunos he tenido, que tampoco os voy a engañar, pero muy pocos. Porque nunca pueden decir, es que tú me dijiste, no, yo te dije lo que esperaba de ti, no esperaba de ti que me hicieras cada noche 20 puntos, 20 rebotes, pero sí has de tener los mínimos, que te integraras en el grupo y además que no iba a haber ningún tipo de agravio comparativo. Odio los agravios comparativos, me da igual que seas un jugador novel, un rookie, o seas un jugador de 34, 35, 36 años. Entonces, si os voy a decir la media, pues yo tengo 3 reuniones al año con los jugadores, una a principio de temporada, que lo organizamos además con todo staff técnico, y allí se le analiza al detalle con él delante, algunas veces pasando auténticas dificultades, o bien porque estés diciendo al jugador que no se cuida, o bien porque, como ha pasado este verano pasado, en estas revisiones le detectaran un pequeño tumor que el jugador desconocía, o bien porque técnicamente le descubras que tiene unas debilidades mayores de las que él cree. Pero esa reunión es una reunión muy importante. Luego tenemos una media temporada y otra a final de temporada. Entonces, ¿hay entrenadores que hablan mucho más? Sí. ¿Otros que hablan mucho menos? También. Yo creo que un equipo como nuestro, que tenía que jugar una media de 70 partidos, pues no puedes abusar de la palabra, has de utilizar muy bien a tus ayudantes, y entonces hay muchas conversaciones que se hacen enfrente a un vídeo, otras que se hacen en el pasillo del hotel y otras que se hacen tomando un café o trayéndomelos yo a mi propia casa. Pero es cierto lo que dice Juan, que para mí es fundamental que haya una buena comunicación y que realmente el jugador detecte que tú quieres lo mejor para él y para el equipo. Fantástico. Seguimos. La siguiente cuestión la hace otro muy buen amigo, Juan Baraza. Dice lo siguiente. Bueno, en primer lugar, agradece, muchas gracias, Pablo, a la Fundación por esta bonita experiencia y, lógicamente, extenderla a todos los ponentes que estáis trayendo, que además de ayudarnos en nuestra formación, nos están mostrando un lado humano muy cercano, muy reconfortante, especialmente en la situación que nos toca vivir. Pregunta que es una clásica, con tantas respuestas como entrenadores existen, pero me gustaría saber la opinión de Joan.
¿A qué trabajo le daría más importancia Joan Plaza? ¿A la táctica individual y colectiva o a la técnica individual? Si tuviese que gestionar una cantera, hablamos del director de cantera del CAB Estepona, ¿en qué etapas trabajarías cada aspecto y en qué porcentaje del tiempo de entreno semanal? Bueno, la respuesta es muy, muy larga, entonces intentaré sintetizar todo lo que pueda. Primero es deciros un poco lo que antes os decía. Hay muchos entrenadores muy buenos, probablemente mejores que yo, que sencillamente van a tiro fijo. O sea, tú me traes un jugador, yo lo que voy a hacer es no mejorarlo, pero sencillamente que yo saque lo mejor de él para que me ayude a ganar los partidos. En mi caso, yo tengo el defecto, porque quizás lo es, de querer seguir mejorando al jugador y por ello la vida me ha demostrado que por dedicar 3 días a la semana, 10-15 minutos con el jugador a algún aspecto técnico en concreto, no vas a empeorarlo. Entonces aquí os he puesto un ejemplo de este año para que veáis que eso es así. Algunos de los gestos que, por ejemplo, nosotros dedicamos con algunos jugadores, pues podéis ver aquí, a ver si logro que lo veáis. Sí. Decirme si que... Veo el vídeo. Bueno, como habéis visto, no sé si me oís y podéis verlo al mismo tiempo. Vale, este es uno de los muchos ejercicios que nosotros podemos hacer antes de empezar un entrenamiento y al acabar el entrenamiento. Algunas veces arañas y puedes conseguir que venga un jugador por las tardes, pero eso no me empeora como equipo. Es evidente que quizá podemos destinar ese tiempo a trabajar individualmente con estos dos pivots que estamos trabajando, cómo ganar la posición en el poste bajo y cómo defenderla, era un ejercicio mixto. Invertirlo tirando, invertirlo haciendo más 5 contra 0, sí, estoy de acuerdo. Pero en mi ADN, y quien me ficha de saberlo, yo voy a destinar un tiempo determinado a mejorar a jugadores que, pues recuerdo a Luis Bulo, que llegando a Sevilla hace muchos años, yo lo había entrenado ya en el Real Madrid, y yo le dije claramente, Luis, me da igual que tengas 35 años como si tienes 29. Y sabes cómo entreno yo y por lo tanto vamos a seguir intentando mejorar algún aspecto en el que tú puedas matizar tus gestos. Y acepto a los jugadores en cuanto ellos asumen esa situación. Un jugador que venga resabiado, que crea que ya está de más y que lo sabe todo, pues no sé hasta qué punto me interesa. Los hay y los necesitas, pero lo que os quiero decir es que hay tiempo para todo. Y en cuanto al tipo, a la cantidad de trabajo que yo haría en formación, pues bueno, evidentemente yo trabajé durante 14 años en Badalona, pasé por muchas de las etapas, estoy muy orgulloso. Os quería hacer aquí un montaje de todos los equipos que yo he entrenado en categorías de formación, pero era muy largo. Estoy muy contento de ser uno de los entrenadores que ha entrenado por todas las categorías de baloncesto español, es decir, que desde pre-benjamines, que es lo que había aquí en la zona de Barcelona, donde yo vivía, hasta seniors y hasta veteranos, hombres, mujeres. Lo que quiero decir es que ese bagaje a mí me ha dado mucho, pero siempre ha sido en esos criterios que yo os decía. Entonces, en Badalona, pues podíamos destinar un 30% de nuestro tiempo, si tenías 3 días de entrenamiento, pues un día entero y probablemente siempre en fracciones en los 3 días, pues quizá dedicabas un 30% de todo el trabajo a hacer técnica individual, pero nunca menos, sobre todo en etapas de formación. Y encontrar el punto en que los jugadores se diviertan haciendo también ese tipo de trabajo más rutinario, más repetitivo, es clave. Y ahí la figura de entrenador es determinante. Ajá. Y la siguiente pregunta, en este caso otro muy buen entrenador y amigo como José Ramos, pregunta lo siguiente: ¿cómo valora o define la situación actual del entrenador profesional en general en los tiempos que corren, con el aumento continuo del número de entrenadores, muchos de ellos exjugadores que prácticamente pasan a ser entrenadores profesionales al acabar su carrera deportiva sin pasar por un rodaje previo, ¿no? A nivel de competencia, valoración de otras ligas como en la LEB, etcétera? Ya. Bueno, aquí lo que le diría a José es que yo no soy el mejor ejemplo probablemente, en el sentido de que mi recorrido ha sido muy largo, probablemente demasiado largo, también lo admito, pero yo he pasado 30 años hasta que no he podido dedicarme profesionalmente a esto. Y ha habido muchos momentos, como todos quizás podáis pasar algún momento u otro en vuestras carreras, en que me planteaba si realmente podía tener nunca la salida. He tenido una mujer muy comprensible porque era exjugadora, pero
pero es cierto de que hay veces que ves que te falta algún tipo de recurso. Quizás ese recurso ya no es tanto técnico-táctico como es más social, ser una persona pues con más capacidad de sonreír, más capacidad de llevar las maletas, más capacidad de hacer regalos, no lo sé, pero es verdad de que mi trayecto ha sido muy largo hasta que he tenido la oportunidad. Entonces, yo entiendo porque he tenido jugadores que ya siendo jugadores ya denotaban y transmitían que podían ser buenos entrenadores, eran jugadores inteligentes que leían muy bien el juego, pero es cierto de que muchas de las personas, no en España, en todo el mundo, la NBA, en ese sentido, honestamente, yo creo que hay 3 buenos entrenadores de máximo nivel y muchos segundos entrenadores son mejores que el resto de entrenadores, pero porque sencillamente son exjugadores que por conocimiento o por el misticismo que muchas veces acompaña a los presidentes, pues apuestan por ellos, pero no porque tengan un conocimiento adecuado para ser entrenadores. Entonces, eso también ocurre en Europa y hay muchos entrenadores que realmente no alcanzan, no tienen el nivel para serlo y sin embargo pues tienen más oportunidades que los humanos, los que quizá no son tan conocidos. Pero es parte del juego. Yo creo que eso afecta al mundo empresarial, puede afectar en todas las áreas deportivas, por supuesto, e incluso de la música. Entonces, yo he confiado siempre en el que no busca atajos, he confiado siempre en mí, en ser capaz de perseverar en todo lo que he hecho y evidentemente todos podemos encontrar ejemplos de personas que ocupan posiciones por las que no han trabajado suficiente, pero otras que sí. O sea, yo que sé, os pongo un ejemplo muy cercano ahora para los que estén en la Liga CB, pues Alex Mumbrú es una persona que ya siendo jugador mío, yo he sido el entrenador, creo que más años lo he entrenado en toda su carrera, pues ya como jugador él ya denotaba muy claramente que tenía una inteligencia para dirigirse a sus compañeros en los tiempos muertos, en el tiro libre, en la banda, como para hacer lo que ahora está demostrando que está haciendo. Pero la gran parte de jugadores, pues no, deberían someterse también a una fase como la que estamos sufriendo todos nosotros para poder alcanzar una situación tan idílica como es la de primer entrenador profesional, bien sea en LEP, bien sea en EVA, sea en Liga Femenina o sea en ACB o en Euroliga. Ok, y habíamos acabado en teoría el bloque técnico con estas preguntas, pero como te he comentado con anterioridad a la entrevista, nos han llegado 2 preguntas un poquito fuera de plazo, pero te permiso para que si las podemos formular. Y adelante, una de ellas nos hace otro buen compañero, José Valero Rubio, nos pregunta lo siguiente. Soy entrenador del Vive Mancha Real Senior y este año, además de defender en individual, la defensa que más rendimiento nos ha dado es la zona 3-2 presionante, en la que hacemos un trap 2x1 en posición de alero y poste cada vez que hay posibilidades. Me gustaría que me dieras otra opción de defensa zonal con un plus de intensidad para utilizarlas en la final que jugaremos, si Dios quiere, en cuanto venzamos este virus. Se me ha olvidado especificar que la defensa 3-2 presionante la hacemos a partir de que el balón se aproxima a la línea de triple y dependiendo de las necesidades la hacemos también desde la línea de medio campo. Bueno, primero, igual que él, pues desear que realmente se puedan acabar esas competiciones, será una gran señal. Ahora se antoja difícil, pero ojalá suceda. Y en cuanto a las defensas, lo primero que le diría es que yo he utilizado defensas zonales, no mucho, que conocí a una persona, un gran entrenador que en ligas universitarias solo hace defensa zonal y os recomiendo que si habéis de introducir algún tipo de defensa zonal lo hagáis. Y sobre criterios de ese entrenador, pues he tenido algunas alternativas. Entonces, mis defensas zonales son muy proactivas, son defensas que no son muy conservadoras, que lindan el matchup, una defensa donde casi hay un ajuste individual, solo al hombre de balón podría ajustarse de una forma distinta, pero han sido muy proactivas. Y proactivas quiere decir que quiero que mis defensas condicionen bastante al atacante. Hay muchas defensas de ese nivel, pues hay equipos que en la misma defensa 2-3, que parece una defensa muy, muy clásica, muy parada, pues son capaces de alternar situaciones donde si un jugador cruza el medio campo pueden saltarle 2 contra 1, a uno lo recordará haberlo visto. La misma zona 2-3 es una defensa donde si el balón llegan a meterlo en el poste bajo, hay equipos que lo que hacen es ir al 2 contra 1 entre el jugador
que está en la esquina y el poste bajo haciéndole un trap. Hay muchas maneras de hacer defensas muy conservadoras en defensas agresivas. La defensa 3-2 que él decía es una defensa que, como todas las defensas en zona, yo les comento a mis jugadores que no hay la defensa de pick and roll perfecta, no hay la defensa de zona perfecta y no hay casi nada perfecta, pero sí ha de haber siempre una buena actitud. Y entonces una defensa 3-2 donde, por ejemplo, el mayor agujero está en el centro de la zona, pues sí que da muy buenos recursos para hacer estos traps que comentaba este compañero, también en la esquina. Pero la defensa 1-3-1, que es una defensa muy dada también, por ejemplo, a poder hacer traps en la cabecera, en las esquinas, pues una defensa también que requiere mucho tiempo. Entonces, una de las cosas que también os voy a decir, de la misma manera que os digo que mis defensas son proactivas, que no son nada pasivas, también son defensas que yo a veces empiezo trabajando desde pretemporada y acaba el año y no la he utilizado. En el sentido de que ahora mismo la defensa zonal con esa cantidad de tiro de tres que se ha multiplicado con jugadores que tiran desde mucha distancia, con mucha calidad y una gran efectividad, pues has de estar muy seguro de hacerla bien, pues poco a los niveles que tengo la suerte a día de hoy de poder moverme. Pero entiendo de que haya gente que lo pueda hacer para cambiar ritmos, que haya gente que lo pueda hacer porque en categorías, pues qué sé yo, pues donde se entrene un poquito menos, pues puedas confundir al rival y te dé mucho rendimiento, pero cada uno a su nivel ha de entender por qué la hace y si esa misma defensa serviría en categorías de mayor exigencia. Muy bien, y vamos a cerrar este bloque, porque ya también nos quedan unos 7 minutos para acabar esta conexión. Este bloque con la última pregunta que nos había llegado un poquito fuera de tiempo de otro buen compañero, entrenador y amigo como es José Santaella, desde Córdoba, nos pregunta lo siguiente. Joan, en la última temporada se está viendo a equipos que establecen como regla defensiva mandar el balón al centro. Obradovic, Luka Banchi, cuando hace unos años era impensable siempre mandar a la línea de fondo, no era lo tradicional. ¿Piensas que es debido a la obsesión que tenemos los entrenadores de hacer el campo cada vez más pequeño y también al dominio de los equipos van teniendo de la línea de fondo, que hace el campo más largo, en mi opinión? Bueno, como veis, una de las grandes preocupaciones que tenemos los entrenadores cuando juegas tantos partidos es cómo simplificar toda la información para que no te inviertan muchas horas de entrenamiento. Entonces, hay entrenadores, y yo lo he hecho, y no hace mucho además, que realmente, como no vas a poder trabajar con ese grupo humano o con ese jugador durante muchísimos años, el recurso de enviar al jugador hacia la línea de fondo es un recurso muy utilizado, donde además de la rotación que te venga del último jugador, le llamamos el last, sea cual sea, ya no tiene por qué ser el pivot, pero el last siempre va a haber un last, siempre va a haber un jugador que está en el lado débil, más cerca de la canasta y que está casi a 3 pases de distancia del hombre que tiene el balón, pues ahí se atrapa con el último jugador más la línea de fondo. Entonces es una situación más o menos interesante que solo son capaces de salvar jugadores con mucho talento a la hora de hacer un pase pues en el centro de la zona o en la esquina contraria. Cuando hay equipos que lo envían hacia el centro, lo que genera realmente es un nivel de confusión muy trabajada por esos entrenadores, de tal manera que pues tiene que haber un triple salto de los jugadores que están en el lado débil para reducir espacios. Entonces, todo va en consecuencia, yo creo, más allá de que nos falte el talento que antes comentábamos con algunos jugadores a los cuales no puedes dejar solo porque te hacen un roto muy rápidamente, pero sin embargo, si les fuerzas a que echen el balón al suelo, su porcentaje baja dramáticamente. Entonces, hay muchos entrenadores que pueden preferir enviar hacia el centro, hacer un stand, que se dice un salto del siguiente jugador en la cabecera para hacer casi un 2 contra 1 o una finta muy larga y provocar que este jugador con muy poco bagaje a la hora de botar, que no a la hora de tirar, tenga problemas para hacer ese pase extra hacia el lado débil. Entonces hay muchas razones, pero la principal, más allá de confundir, es esa falta de tiempo para trabajar más alternativas defensivas. Ok, pues si os parece, aunque todavía nos restan algunos minutos, pero para no cortar el último bloque ya prácticamente que afrontamos de entrevista, vamos a hacer un pequeño break, un pequeño descanso, cortamos esta conexión, os mando rápidamente las claves del siguiente acceso para que en 2 minutos estemos y afrontemos este tramo final de entrevista con Joan
al que estoy más que agradecido porque está dando más que cumplida respuesta a todas las cuestiones de vosotros. 2 minutos y reconectamos de nuevo. Muy bien. Ya tenemos al coach incorporado también. Sigo insonorizando las incorporaciones antes de que afrontemos la siguiente pregunta, más que nada para evitar que no se nos cuelen durante el desarrollo de la entrevista y tenga yo que cortar a Joan. Pero ya os digo, vamos a afrontar lo que es el tramo final. Hemos acabado el bloque de cuestiones técnicas, incluyendo las que no ha rehusado en ningún momento Joan a las nuevas preguntas que nos habían llegado un poquito después del plazo que habíamos dado, lo cual es más que de agradecer. Voy a insonorizar para que no se nos cuele. Y como digo, vamos a ir afrontando. Joan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Mientras estábamos haciendo este proceso, no sé si me escuchas tú a mí. Sí, perfectamente. He seleccionado un ejercicio porque antes que me decía cómo distribuíamos algunos de los ejercicios durante el entrenamiento, en el apartado del tiro, una de las cosas que antes todos los entrenadores utilizábamos el tiro durante el entrenamiento para dar descanso entre ejercicios, pero ahora hay muchas veces que has de hacer el ejercicio de tiro antes o después. Y os he seleccionado un ejercicio de tiro que hacemos nosotros muy habitualmente, por si a alguien le puede interesar y lo puede ver ahora directamente, ¿eh? Fantástico. Os enseño primero el gráfico. En el gráfico lo que veis es sencillamente pues, a 5 jugadores que están en el perímetro, si no lo estáis viendo, espero. Sí. 5 jugadores que están en el perímetro, hay 2 jugadores que están dentro, más un entrenador. Eso depende de la cantidad de jugadores que tengas. Entonces, es un ejercicio que hace un entrenador universitario, ahora mismo entrena a Texas, se llama Shaka. Él es un entrenador muy conocido a ese nivel. Y os pongo un poco cómo lo trabajamos nosotros, para que veáis. Sencillamente no tiene ninguna dificultad, pero es un ejercicio muy competitivo que obliga a jugadores a estar hablando y también contando, y creo que es un ejercicio más o menos interesante para que lo veáis. Ellos al cabo de 10 canastas consecutivas han de cambiar de posición. 10 la suma grupal, ¿no? Es la suma total, sí, de los 70 canastas que ellos han de hacer. Entonces van cambiando, van tirando de todas posiciones, pero esto es una forma de empezar algunos entrenamientos, incluso algunas veces de finalizarlo en competitividad. Y todos los ejercicios de tiro que nosotros hacemos, incluso los tiros libres, son ejercicios donde logramos que los jugadores se piquen entre ellos o tengan algún tipo de penalización, squats o no, para poder hacer si pierden o si ganan, pero son ejercicios muy sencillos para poder hacer. No es lo original mío, yo lo adapté, pero es un entrenador universitario, y logran que los jugadores estén metidos y tienen de 5 posiciones distintas durante todo este tramo. Era solo un ejemplo cuando alguno de ellos me preguntaba a efectos del tiro cómo organizábamos las sesiones, y ya está. Nada, sigue. No, genial, fantástico. De hecho, yo tengo uno de los que está conectado aquí, es un íntimo amigo mío y es mi samaniego, diríamos, yo en mi equipo, mi ayudante, que es José Ramos, y ya que vaya tomando nota, porque esto también nos lo quedamos para nuestro equipo, para aumentar la batería de ejercicios de tiro, sin duda alguna, que siempre es de agradecer el aprendizaje. Vamos a... Sigue. No, disculpa, ¿iba a decir algo yo? No, iba a decir que muchos de estos ejercicios, hace ya muchos años, cuando fundé yo mi web, fue una forma, crear una herramienta para que todo el que quisiera entrar a ver los entrenos míos y los ejercicios, los gráficos, la explicación. Y entonces yo creo que el de Shaka en concreto está allí, o sea que entrando en la web mía podéis entrar y acceder y buscar. Hay 26 ejercicios hasta el día de ayer, creo. Entonces está ahí y podéis recurrir cuando queráis. No, y es de agradecer y más que recomendable. Yo soy muy de los que he sacado muchos ejercicios de Joan, de reconocerlo, porque sobre todo, y del propio ejercicio, diferentes variantes a sí mismo que puedes aplicar, ¿no? Y lo cual lo hace más enriquecedor si cabe. No me enrollo. Seguimos vamos a un siguiente bloque que digamos, o lo hemos definido de opinión, ¿no? Que ya son
preguntas que te hago directamente, Joan. ¿Qué relevancia le das tú al papel de entrenador ayudante? A modo de ejemplo, ¿cómo estableces tú sus roles, sus funciones en tus staff? Bueno, para mí son claves, ellos lo saben. Es verdad de que he tenido muy buenos entrenadores ayudantes, muchos de ellos se han convertido en primeros entrenadores, sin dejarme a nadie, pues desde la época del Real Madrid, porque antes evidentemente en Badalona, siendo entrenador del equipo de EVA y categorías inferiores también hubo muchos, pero pues he tenido a Jan Tabak, he tenido a Alberto Codeso, a Genaro Díaz, a Diego Campo, a Carrasco, no sé si me dejo ahí a alguien más. En Zalgiris he tenido algunos exjugadores, quizá que no conozcáis, pero luego en Málaga, pues el Gran Ángel, a Herrera, a Boni Endong y ahora pues a Maniego, Luis Riera y Germán Andrín han sido siempre muy buenos ayudantes, a quien yo les he dado mucha responsabilidad, es verdad. Yo creo que soy una persona que, como también hice de entrenador ayudante con Manel Comas, con Aitor García Arneses y con Bosa Malkovic, pues también aprendí cosas que me sucedían entonces, que no me sucedieran y querían que me sucediera, de tal manera que les he dado mucho poder a mis ayudantes. También creo que he sido de los primeros entrenadores en Europa que los tiempos muertos paso más tiempo hablando con mis ayudantes que hablando con los jugadores, pero porque parto de la base de que ven más 6 ojos o 8 ojos que no 2, y más si ellos lo pueden ver desde una situación menos tensa de la que yo puedo vivir los partidos. Entonces, ¿cómo reparto el trabajo? Si tengo la suerte de tener, como ha sido en los últimos años, a 3 ayudantes, más casi un cuarto que hacía trabajos de scouting o de vídeo, pues aquí normalmente lo que hacíamos era separarnos ataque y defensa. Luego también lo que hacíamos era que uno llevara a los jugadores grandes y otro a los jugadores pequeños, otro que llevara más la táctica propia del mismo equipo y otro que hiciera un estudio más profundo del equipo rival. O sea que trabajo hay mucho. Si encima todo ello yo le exijo que hagan un trabajo de técnica individual con muchos jugadores, lo que hacemos es dividirnos a estos jugadores de tal manera que en esa propuesta inicial que nos hacemos al principio de temporada, donde estimamos qué 2 o 3 gestos queremos que adquieran los jugadores antes de que acabe ese año, pues entonces hacemos que realmente que la tensión que soportan mis ayudantes sea grande. La tensión en el buen sentido. Yo les he dicho siempre a mis ayudantes que cuando finalizamos entrenamientos yo no he tenido que participar casi para nada, más que para marcar o puntualizar alguna situación, es que estamos llegando al nivel que yo deseo. Creo que el desgaste mediático, podríamos decir, del primer entrenador teniendo que hacer 70, 80, 90 partidos muchas veces, algunas veces menos, pero aunque sean solo 35 o los que sean durante el año, es muy grande. Y cuando todos recordaremos cuando nuestros padres nos reñían, nos decían las cosas una y otra vez, a la tercera, a la cuarta, a la quinta ya no los escuchábamos. Entonces, una de las cosas que intentamos, o yo intento, es que cuando yo hable con mis jugadores, se pare el mundo. Y entonces entiendan de que yo no voy a alargarme, no voy a ser un tostón, no voy a ser un abuelo cebolleta explicándoles batallas de hace 50 años, pero sí que es verdad de que es muy importante que me escuchen. Pero para ello tengo que haber delegado muchísimo en mis ayudantes. Y aunque alguna vez lo reconozco y ellos lo saben, me ha salido alguna úlcera casi andando, porque he visto que quizá ellos no decían exactamente lo que yo quería que dijeran en defensa, en ataque, en el rebote, lo que sea, pero la única manera de que ellos avancen, aprendan y acaben siendo, como muchos de ellos son a día de hoy, primeros entrenadores, es equivocándose. Y entonces, pues para mí la figura del ayudante es fundamental, y más ahora, pues bueno, después de haber estado hace 2 veranos en Estados Unidos, vi que la figura del ayudante, pero ya no solo el entrenador ayudante, sino los ayudantes que te aportan datos casi científicos a nivel estadístico, son fundamentales. Y entonces eso es algo que poco a poco irá incorporándose en toda Europa, y estoy seguro que Sergio allí lo vivirá en primera persona. Pero lo que vengo a decir es que los cuido mucho, pero son muy importantes para mí. Joan, ¿qué crees que te ha aportado ser entrenador de formación? Bueno, yo ahora también es verdad de que algunas veces me hacen hacer conferencias explicando un poco el recorrido que yo he tenido como entrenador, y
y parece como el cuento de Cenicienta, ¿no? Ahora es muy bonito explicarlo porque, como os decía antes, pues he pasado por todas las categorías del baloncesto nacional y esto yo creo que me ha dado un bagaje muy importante, pero también es verdad que ha habido momentos en que parecía que la última puerta no se iba a abrir. Entonces, yo he perseverado mucho, pero ahora estoy muy contento de todo lo que he vivido en primera persona. Pues recuerdo que entrenando a chicas y entrenando a chicos, pero que uno de los primeros equipos de chicos que yo entrené de muy, muy joven, ya tuve un jugador que luego llegó a ser subcampeón de Europa y era pre-Benjamín cuando yo lo entrené. Era un tal Iván Corrales, que algunos se acordarán aquí. Bueno, pues yo tenía al tal Iván Corrales en mi equipo con 6 años y entonces pues lo he visto crecer, lo he entrenado 10 años, luego evidentemente él saltó y mejoró como muchos otros, pero estoy muy orgulloso de haber adquirido toda esa formación en la que ya no solo has de ser entrenador, sino has de ser padre, amigo, profesor, has de ser muchas cosas, ¿no? Y eso me da un plus que no me hace mejor ni peor que los demás entrenadores, pero evidentemente estoy muy orgulloso y me da sobre todo darle valor al detalle, que los jugadores entiendan de que cuando les pido algo tiene un argumento más que sólido detrás, no es algo banal. Precisamente uno de los que tenemos aquí invitado, mi ayudante José Ramos, formó parte con Iván Corrales, Roberto Dueñas, si no me equivoco y hablo de memoria, en una concentración en Madrid cuando estaban a prueba para varios equipos ACB. Hablamos de hace 2 días solamente, pero indudablemente Iván Corrales muy grande. Seguimos. Con tu amplio, última pregunta, digamos, de esta fase de opinión, con tu amplio conocimiento y experiencia en competiciones internacionales, ya no solo por tu participación en Euroliga o en Eurocup, sino porque has entrenado fuera de España en varios países, ¿qué opinión te merece respecto a las ligas domésticas, esas otras competiciones europeas? Bueno, lo primero que os debo decir es que fuera yo he entrenado en Rusia, he entrenado en Lituania, lógicamente, eh, se tiene un respeto por la Liga ACB brutal. Se tiene un respeto por el jugador español formado en las categorías LEB, LEB Oro, incluso LEB Plata, por las chicas, incluso LEB Bronce cuando hubo, muy grande. Y yo creo que como es bastante clásico aquí en España, no somos muy conscientes de lo que tenemos ni de lo que muchas veces hacemos. Lo que me refiero es que en toda Europa se reconoce que el jugador español, y lo demuestran evidentemente las medallas que se consiguen a efectos de selección en verano, que el jugador español es de los que está mejor formado, pero también yo daría un toque para no bajar la guardia. Me da la sensación que por esa premura que decíamos antes de que los entrenadores que están entrando en escuelas o clubs de niños pequeños, por el deseo de crecer muy rápido, por el deseo de los padres de que los niños sean protagonistas muy rápido, por el deseo de los directores técnicos de que todo funcione bien, de que no haya ninguna queja, pues yo creo que quizás estamos perdiendo algún punto de valor al detalle, de valor de lo que nos ha diferenciado y nos ha hecho ocupar, gracias a nuestros jugadores básicamente y entrenadores, uno de los primeros niveles a nivel mundial. Entonces, la liga doméstica lo que es evidente es que ha de adaptarse a las nuevas circunstancias y las competiciones supranacionales como puede ser la Euroliga, la Eurocup, la FIBA Champions y las internacionales como es las competiciones de selecciones, pues tienen su peso y tienen su valor. Y entonces encontrar el justo espacio para cada una de ellas es fundamental para no sobreexplotar al jugador. Yo creo que tenemos un bien muy preciado cuando a veces juegas contra equipos griegos, equipos incluso turcos que han mejorado mucho su competición, alemanes, franceses, les es a ellos difícil entender de que un equipo como el Barcelona o Real Madrid, por hablar de 2 estándares portaaviones, puedan perder contra un equipo recién ascendido como sucede cada año en la Liga ACB. Entonces, muy importante que sepamos lo que tenemos, pero a la vez que sigamos cultivándolo y cuidando la gestión de cada una de ellas. Muy bien, y ya vamos a afrontar el tramo final. 2 preguntas de carácter personal y una batería final, ¿no? de respuesta corta. Bueno, por si alguien lo desconoce, una de las grandes pasiones de Joan es la literatura, ¿no? Ha escrito varias novelas. La primera de ellas, Las mantas de Angelina, yo la recomiendo. Se presentó en catalán en el año 2006 en Barcelona para posteriormente salir traducida en español y hasta en lituano, en su época en Zalgiris. La segunda, Despertar a tiempo, se publicó en español y se presentó en Sociedad en Madrid en el año 2014. También ha escrito un cuento, varias aportaciones en forma de capítulos o prólogos para diversos autores y ha hecho el guión de un pequeño documental
25º aniversario de la fundación de la ACB. Joan, ¿de dónde te viene esa afición a la literatura? Pues no lo sé. La verdad es que me sería muy sencillo pues inventarme que tengo un tío abuelo que fue escritor, pero la verdad es que no. Yo lo vinculo básicamente a una casi enfermedad que tengo yo, y es que soy hiper empático. Soy una persona que capta sensaciones con mucha facilidad. No soy una persona que lea, o sí que soy capaz de leer corporalmente o facialmente a los jugadores sobre todo, pero todo proviene de casi una apuesta entre varios compañeros en la que uno de estos compañeros trajo una carta de un hermano que trabajaba en la ONU, además me acuerdo perfectamente, donde en esa carta le explicaba por escrito todo el cariño que tenía por su madre, pero que nunca se lo había declarado en persona, mirándola a los ojos. Entonces, bueno, ahí salió un debate diciendo, bueno, esa sensibilidad se tiene, se nace, la adquieres, que sí, que no, bueno, pues vamos a traducirla en un cuento. Y ese cuento pues nació de una forma muy infantil, si queréis decirlo, porque íbamos a hacer un cuento cada uno de nosotros. Ellos tiraron la toalla muy rápidamente, pero yo si me pongo, me pongo. Y entonces seguí con ese cuento se transformó casi en una novela. Esa novela, que era para mis amigos y familiares, pues gustó mucho, demasiado. Como no me fiaba mucho de ellos, pues se lo llevé a 2 periodistas que yo no conocía, muy reputados, estábamos hablando de hace 20 años, aquí en Barcelona, y uno de ellos me contestó, una de ellas, una famosa periodista, Gemma Nierga, me contestó: si me ha encantado, si nunca lo publicas, yo te hago el prólogo. Me ha dejado boquiabierta. Yo pensé por un momento que yo podía ser el nuevo Vargas Llosa, evidentemente no, y me fui a una editorial siendo un ignorante, y aún tengo clavada en mi nariz la puerta de la editorial diciéndome: ¿dónde vas? Bueno, pues guardé ese libro quedó en un cajón, pero yo seguí escribiendo, y luego pues en un concurso literario que se hizo cerca de donde yo vivo, pues gané un apósito, no con esa novela, sino con la siguiente. Entonces sí que ya apareció una novela a una editorial interesada en publicarla primero en catalán, luego a castellano ya en Madrid, fantástico, y está agotada, y en lituano también, que fue una presentación fantástica. Entonces, es una novela que nadie espere que habla de temas técnicos ni de baloncesto en absoluto, habla más del deseo de que la gente vivamos la vida, de que esto pasa todo muy rápido, y lo hace de forma novelada, con la curiosidad de que la primera está escrita como si fuera yo una mujer, con la dificultad que eso conlleve. Otra de tus grandes pasiones son las motos, Joan. ¿La empleas como medio habitual de transporte o la utilizas más en tu tiempo de ocio, tu tiempo libre? No, en España lo he utilizado siempre, o sea, siempre que fui a Madrid, que fue donde me la compré finalmente. Yo tenía una de segunda mano y me la compré. Yo siempre me dije, si nunca ganara una liga, yo me compro una Harley. Y bueno, pues la vida me dio la posibilidad de ganar una liga, y entonces tuve que cumplirme a mí mismo la palabra y compré una Harley. Esa Harley ahora tiene pues 15 años o 16, ya no sé los años que tiene, pero me ha acompañado a todos los lugares de la península, pero evidentemente pues a Lituania y a Rusia no, pero porque evidentemente allí o le pongo unos esquís debajo o no es posible. Pero la idea de la moto proviene también de una liga de verano en la que yo fui a Utah, y me escapé a Arts Park, que es un parque que está al sur de Utah, que os recomiendo, y allí alquilaban Harleys gratuitamente, que eso no pasaba aquí en Europa. Y la vivencia que yo tuve viajando en esa moto, dije, yo algún día la tendré, y la sensación de poder escaparte a tomarte un café a 1 hora de Madrid, de Sevilla, de Málaga o de Barcelona, es un placer que no disfrutas de la misma manera haciéndolo en coche. Bueno, y vamos a afrontar ya la batería final de preguntas, Joan, para conocer un poco más el lado más humano, ¿no?, del invitado, en este caso que es Joan Plaza. Joan, una película, un libro y una canción. Bueno, aquí sería largo, pero como no quiero alargarme, y es lógico, os recomiendo una película que se llama Siete Almas, y no es muy vieja, pero es una película en la que por mi manera de ser me siento identificado, con lo cual no os haré un spoiler, habéis de verla y entenderéis por qué. Un libro, desde que empecé a escribir Las mantas de Angelina,
pues una de las cosas que sí ha cambiado un poco en mi rutina es la lectura. Y siempre hay un libro cerca de mí y si puedo leer 2 al mismo tiempo, que me parecía algo increíble, pues lo hago. Tanto en vertiente novela como biografías, como evidentemente cuestiones de psicología, dirección de grupo, técnicas muchas, evidentemente, de entrenadores muy reputados. Y entonces os recomiendo un libro que se llama El corazón helado, de Almudena Grandes, que habla sobre la guerra civil y que a mí me impactó. No había leído nunca a Almudena Grandes y fue un libro que me gustó. Y canciones tengo muchas, españolas, también más cercanas, catalanas, pero recomiendo una que también creo que me describe y que es de James Taylor, que se llama You've Got a Friend. Tú tienes un amigo, You've Got a Friend. Son 3 películas, libros y canciones que creo que me describen un poquito. Joan, personaje histórico. Sí, aquí tengo una gran batalla cuando alguna vez me lo han preguntado y os diré a alguien que quizá no conoce la mayoría y es Vicente Ferrer. Vicente Ferrer es una persona que abrió muchos lugares de acogida en la India, también se movió luego por África, pero sobre todo es una persona de carácter humanitario que ha pasado de puntillas por la historia española, murió no hace muchos años, pero una persona pues lo más parecido a lo que para nosotros sería un Gandhi o una María Teresa de Calcuta, una persona donde el cuidado por las personas más débiles, más jodidas, fue clave para que muchas de ellas hayan podido sobrevivir y sé que hay muchos lugares en todo el mundo con su nombre destinados un poco a eso, pues a cuidar a los más necesitados. Joan, ¿qué 3 cosas te llevarías a una isla desierta? Bueno, me llevaría a mi mujer y a mi perro, y eso ahí meteríamos a una. Pero, por ejemplo, sí que me llevaría música. La música me acompaña en todos lados, hace de mí la vida más fácil, me ayuda a entrenar, me ayuda a distraerme, me ayuda en estos momentos en que hemos estado encerrados. Estoy paseando aquí por casa como un hámster, pero con la música puesta, y evidentemente me llevaría fuego, porque sin el fuego seguro que lo pasaría mal. Pero como dato diferencial, pues la música junto a mi mujer y mi perro sí que no las olvidaría. Joan, ¿mar o montaña? Pues me gusta mucho la montaña, pero elegiré mar. Si es un lugar como el que estoy yo, que estoy muy cerca del mar, muy cerca de la montaña, pues mejor. ¿Cocina favorita, Joan? Española, ¿no? Ahí no, es que no hace falta acabar la frase. Es decir, no, he estado en muchos países y he probado auténticas delicias por todo el mundo, pero yo creo que no hay color. Y la suerte es que creo que en gran parte del mundo lo reconocen. Incluso algunos italianos que les cuesta más reconocer que tenemos el mejor aceite y mucha buena comida. Un lugar para vivir y uno para pasar las vacaciones. Bueno, para vivir, si he de escoger un pueblo es Alella, es mi pueblo, es un pueblo donde aquí dicen, en Estados Unidos dicen que el lugar más idílico es no Miami, es una zona de California que está muy cerca de la playa y del mar, Malibú. Bueno, pues yo vivo aquí en una especie de Malibú, porque Alella es un pueblo que está al norte de Barcelona, muy cerca de Badalona, pero que yo tengo la playa a menos de 300 metros, pero como te decía, tengo la montaña a otros 300 metros. Es una zona muy cálida, un pueblo donde hay 10.000 habitantes, muy pocos, pero que es un pueblo de vino blanco. Si escoger una ciudad, Barcelona, y si escoger un país, España, pero sin lugar a dudas. Y en el extranjero, una de las cosas que más me han impactado a mí pues fue Nueva Orleans, que lo recomiendo muy encarecidamente, como también me impactó toda la zona del Gran Cañón. Me pareció estar en otro lugar del mundo. Cuba me gusta, pero otro lugar que no me deja indiferente es Menorca, pero hablaríamos de España otra vez. ¿Entrenadores referentes en tu vida, Joan? Bueno, cercanos es evidente que yo nací viendo a Ito ya en el Cotonificio de Badalona y a Comas en el Cotonificio de Badalona, luego en el Juventud, ambos. Entonces los dos para mí han sido una referencia más cercana que luego me han dado la oportunidad de trabajar con ellos. A nivel estadounidense habían varios, sobre todo universitarios, que era Dean Smith o John Wooden. Para mí me intoxicaron ya definitivamente el tema del baloncesto. Los últimos años Popovich para mí ha sido un referente y luego evidentemente en Europa
pues Željko Obradović, a quien también tuve la suerte de poder ver trabajar en Badalona, y Boža Marković, con quien compartí, han sido muy buenas referencias. Pero te diré que aprendo hasta de entrenadores de minibásquet, o sea que no soy nada mitómano, pero ellos han sido los más importantes en mi carrera. Sé que esta es complicada, Joan, pero te pido un esfuerzo. El quinteto ideal de los equipos, de todos los jugadores que has entrenado a lo largo de tantos equipos, ¿cuál podría ser un quinteto ideal? Bueno, es difícil para cualquier entrenador que se lo pidas, porque he tenido muy buenos jugadores y jugadores que, como te he dicho antes, han crecido, y entonces es casi una injusticia para todos los demás, pero como sé que no me verán la mayoría de ellos, pues elijo a 3 españoles. Uno es Llull, otro es Montbrú, otro es Reyes, en la posición de 1, de 3 y de 5, pero para acompañarlos pues pondría a Luis Bullock, que hemos hablado antes, y quizá a Will Thomas, que me ha acompañado en Málaga y en Zenit. Pero, por ejemplo, te podría decir un 5 titular casi de jugadores que han volado de mis manos y que muchos de ellos están en la NBA y que también estarían en esa tesitura, que serían Satoransky, Bogdanovic, Nedovic, que también estuvo en la NBA, Mirotic y Sabonis, por ejemplo, que estuvo aquí conmigo en Málaga. Y es un grupo de jugadores que yo tuve en tiempo, que evidentemente maduraron también a las órdenes de otros entrenadores, pero que dieron el primer paso importante quizá a mi lado, ¿no? Joan, si pudieras dar marcha atrás, ¿no harías? No, yo creo que lo que haría era estudiar más. Y en mi época nunca fui un gran estudiante y ahora lo lamento. Evidentemente yo acabé el bachillerato, me costó horrores acabarlo, pero porque el baloncesto era una droga muy grande que me llevaba a entrenar hasta 3 equipos al mismo tiempo, los 3 equipos con grandes resultados, con lo cual era difícil deshacerse de esto, pero lo que está claro es que estudiaría más, ¿no? Y escucharía más, pero sobre todo estudiaría más. ¿Un sueño por cumplir, Joan? Mira, he dicho varias veces en muchas entrevistas que yo solo anhelo lo que me merezca. Es decir, no quiero mucho más. Es evidente que muchas veces se nos ha cruzado algunas ideas grandilocuentes, pero también podría morirme, ojalá que no sea así, mañana, porque he vivido muchas cosas que no esperaba en mi vida. Es decir, nunca... Yo, viniendo de la zona de Badalona, pues esperaba algún día tener la capacidad de entrenar al Juventud de Badalona, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Pero ya lo veía muy difícil porque en Badalona hay mucha competencia. Y sin embargo, pues he entrenado a portaaviones como el Real Madrid, como Žalgiris, equipos como Unicaja, Sevilla y ahora Zenit, que no lo hubiera querido nunca. Entonces, cualquier cosa que venga en un futuro, si ha de venir, que sea porque me lo merezca. Y si no es así, pues he de dar gracias a todas las personas que han confiado en mí, pero no tengo sueños grandilocuentes. Es evidente que entrenar siempre a un gran equipo, una selección en la NBA, como Sergio ha podido hacer, es un gran sueño que él ha podido cumplir, pero que no está al alcance de la mayoría de humanos. Y yo realmente creo que la mayoría de las personas tenemos lo que nos merecemos, y entonces, si no entrenar nunca a nadie más, pues no entrenaré. Bueno, hasta ahí la batería de preguntas. Me gustaría cerrar la entrevista, Joan, con un mensaje que quiera hacer llegar a todos los entrenadores y amigos que nos siguen, que siguen estas entrevistas que estamos realizando. Bueno, la primera cuestión es que yo creo que yo les pediría sobre todo que no fueran sucedáneos. O sea, hay mucha gente que lo que intenta es ser un imitador de un tercero, y yo creo que es un gran error. Yo creo que es muy importante, desde la máxima humildad que tengamos todos, primero querer seguir aprendiendo cada día. Como os decía, pues hace muy poco estuve viendo un partido de minis y estaba muy cerca de los tiempos muertos, y es muy curioso cómo soy capaz de absorber informaciones que da un entrenador de mini a sus jugadores, y que esa información a mí me la puedo utilizar algún día en el futuro. Entonces, ser humilde, seguir creciendo, pero no ser una copia de nadie. Eso es la primera cuestión. Perseverar, evidentemente, saber sufrir, saber invertir mucho para conseguir tu sueño, pequeño, grande, mediano, pero invertir para tu sueño. Y luego ser muy conscientes, y más en esta época que nos toca vivir, pero ser conscientes de que, como os decía antes, solo vivimos una vida y hay que vivirla, hay que disfrutarla. Y ahora es evidente que es una putada estar encerrado muchas horas con tu familia, si tienes la suerte de tenerla o no, pero disfrutar de la gente que te rodea, de las circunstancias que tenemos, y si no, trabajar e invertir por ellas. Pero
que esto pasa muy rápido, que la vida es muy frágil, que un accidente, una enfermedad lo colapsa todo. Entonces, hemos de ser positivos, no negativos y ser conscientes de que esto es muy, muy frágil. Y entonces, a nivel entrenador es perseverar, trabajar y no copiéis, y a nivel humano es ser conscientes de que hay que vivir la vida al máximo. Joan, de verdad, no sé cómo agradecerte enormemente el hecho de haber compartido con nosotros todo este tiempo, el habernos enseñado tanto. Te quiero dar las gracias en nombre de la Fundación, en el mío propio, por el compromiso en el que te metió rápidamente, y solo me gustaría que a todos los que nos siguen y la gente que está presente ahora, que va a ver posteriormente la entrevista, hablar de la cercanía de alguien como Joan. Es muy difícil de encontrar en entrenadores de élite, no porque no sean gente hasta cierto punto también con cierta o una poca de empatía, pero lo de Joan para mí es muy llamativo. He tenido el honor con la Fundación de organizar muchos clinics y hablar con entrenadores de primer nivel, y os puedo garantizar que la generosidad de Joan llega a extremos que yo no lo había conocido, porque es como él me dijo, no sabe decir que no. Yo he visto a gente parar a Joan por la calle para pedirle entrada y se compromete y se la acaba dando cuando es perdón la expresión, una puñetera locura. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por tu colaboración, por tu generosidad y sobre todo, Joan, muchísimas gracias por ser como eres. Porque yo creo que todos podemos aprender mucho de un referente como tú. Y bueno, hasta aquí ha llegado la entrevista. Gracias a todos los que estáis presentes. Espero que la hayáis disfrutado tanto, si habéis disfrutado la mitad que yo, de verdad que ya ha sido un festival. Espero que todos estéis bien, que os cuidéis mucho, que os quedéis en casa, que pasemos de la mejor manera esta época y pronto volveremos con más entrevistas. Un fuerte abrazo a todos y de nuevo muchísimas gracias, Joan, de corazón. Gracias a vosotros. Cuidaros mucho, mucha suerte en la vida, en todo. Gracias. Chao. Hasta luego.